Bueno, el vídeo que os he prometido, que os iba a mandar, vamos a ver. Lo primero, deciros que, bueno, este va a ser el canal de comunicación que yo voy a usar y que cualquier duda que tengáis de estos vídeos, pues me la hacéis llegar por mail. Y si por el mail tampoco no sé, no os puedo aclarar bien esa duda que me preguntáis, pues me decís y os llamo a casa y lo intento solucionar, aunque sea o por una videollamada o algo. Bueno, no sé si os acordáis, deberíais, de lo visto en clase que hablamos de la teoría cinético-molecular, que es una teoría que lo que nos decía era realmente dos cosas importan ahí, ¿vale? Uno, que toda la materia se componía de partículas muy pequeñas que están en constante movimiento, algunas se mueven más que otras, pero todas se mueven. Y lo segundo, nos relacionaba esta velocidad de movimiento con la temperatura. Y nos decía que cuanta más temperatura damos a un sistema material, más rápido se movían esas partículas. Y eso os lo comparaba yo con, por ejemplo, si yo empezaba a prender fuego al suelo de la clase, seguro que empezabais a corretear. Bueno, pues eso hacen un poco las moléculas y los átomos y las partículas, ¿vale? Cuanto más calientes están, más rápido se mueven. Bueno, esto ya lo habíais visto en clase, solo era un recordatorio. Ahora, lo que os habéis perdido es un poco la explicación de los estados de la materia y las leyes que voy a sacar de estos estados de la materia, concretamente del estado gaseoso, las leyes de los gases. Bueno, va a ser un resumen, pero todo lo tenéis en el libro. Los estados de la materia que conocéis y que nos vamos a centrar son el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Quiere decir que no existen más? Bueno, la ciencia habla de que por debajo de los sólidos, cuando hace mucho frío, existe un estado llamado condensado de Bose-Einstein, pero estamos hablando de temperaturas que están cerca del 0 Kelvin. Os recuerdo que el 0 Kelvin no lo podemos conseguir, no se ha conseguido en la vida. En comparación, el 0 Kelvin, os recuerdo que es menos 273 grados Celsius, pero que la escala científica que usan son estos grados, ¿vale? Los Kelvin. Precisamente porque son mucho más científicos, ¿vale? Esto es la mínima temperatura a la que se podría llegar y en estas condiciones ya ni siquiera son sólidos, se comportan de otra manera. De la misma manera, cuando un gas está muy caliente, puede llegar a cargarse, y en ese caso, si encontramos iones en ese gas, hablamos del estado plasma, es el que se encuentra, por ejemplo, en las auroras boreales. Y luego existe un tipo de estado que se encuentra en ciertos materiales que forman cristales, que los podemos encontrar, por ejemplo, en las pantallas de los ordenadores, de los móviles. Y todos estos tres que os acabo de citar, más que nada quiero que los conozcáis. Y pues, ligeramente que conozcáis, por ejemplo, lo que os acabo de decir, está todo en el libro, pero nos vamos a centrar en estos, ¿vale? Vamos a explicar con la teoría cinético-molecular por qué nos encontramos con estos tres estados de la materia. Y vamos a empezar por el sólido. En el sólido, lo que encontraríamos, suponiendo que las partículas ahora tienen el tamaño de bolas de canicas grandes, que ya sabemos que es imposible, ¿vale? Pero si viéramos con un microscopio hiperpotente el tamaño de las partículas, ni siquiera con un microscopio de los que ahora igual tenéis en la cabeza podríamos, Esas partículas estarían sin llegar a tocarse, pero muy juntas, ¿vale? Y entre ellas hay unas fuerzas de unión que son muy fuertes. Esas fuerzas las mantienen unidas, pegadas unas a otras. Las partículas en los sólidos, si hemos dicho que toda partícula, según la teoría cinético-molecular, se mueve, en los sólidos hablamos más de que vibran las partículas, ¿vale? Unas entre otras. A más temperatura, mayor será la vibración, pero siempre vibran unas con otras. Incluido eso, internamente también nos vibrarían las partículas. Cuanto más calor, más vibrarían y por tanto un poco más separadas las podríamos encontrar. A ese fenómeno es el que se llama la dilatación de un sólido. Dilatarse, por ejemplo, es cuando se os hinchan los pies en verano, que puede ser bastante visual, como hace mucho calor, los pies se hinchan, se dilatan, se habla. Realmente en un sólido puede pasar ese fenómeno. Cuanto más calor hay, más rápido vibran estas partículas y se separan un poco. Cuando hablamos un poco es un poco, no se va a hinchar como un globo, ¿vale? Y el fenómeno contrario, si yo bajo la temperatura, vibran menos, se juntan más, hablaríamos de contracción. Por tanto,
Esto va a añadir unas características a todos los sólidos. Por ejemplo, los sólidos mantienen su forma constante. ¿Por qué? Pues porque las partículas, como se mantienen muy unidas, no hay margen a que se separen. El volumen que ocupan, ya digo, es constante, la forma que ocupan es constante, constante a la temperatura. Por ejemplo, hemos dicho que sí que puede cambiar un poco el volumen, un poco, mínimamente, con la dilatación y la contracción. Otra característica peculiar que tienen los sólidos, por ejemplo, estaríamos hablando de que no se pueden comprimir. No se pueden comprimir porque el espacio que hay entre las partículas es tan pequeño que no hay espacio para que yo pueda apretar un sólido. Este es el ejemplo también que les ponía en clase de que si yo tengo una jeringuilla, además también os lo pone en el libro, pero es el clásico, la típica jeringuilla de los jarabes. ¿Vale? Este es el émbolo que empujaría hacia abajo lo que hay adentro. Si yo aquí meto un sólido, aunque yo apriete la jeringuilla, yo no puedo comprimir el sólido. Sí que hablamos, y os aparece en el libro, algún caso excepcional, que sería, por ejemplo, una nube de algodón o una esponja. Son sólidos que se pueden comprimir, pero se pueden comprimir porque tienen dentro gas, tienen espacios de gas llenos de aire. Por ejemplo, una esponja está llena de agujeros, ¿no? Y realmente lo que estoy comprimiendo es el gas que está dentro del sólido, no el sólido en sí. Pero lo consideramos sólido porque tiene forma constante y volumen constante, y porque realmente las partículas que forman la esponja, quitando los huecos que tiene, están fuertemente unidas. ¿Qué sucede en los líquidos? Si yo doy suficiente calor a un sistema sólido, lo que va a pasar a las partículas es que va a llegar un momento en el que van a cambiar de estado y van a estar líquidas. Las fuerzas en los líquidos son algo menores que en los sólidos, y eso les permite fluir unas sobre otras. De ahí lo de los fluidos. Y una característica típica de los fluidos es que se adaptan a los recipientes que van a ocupar. ¿Quiere decir que el volumen del líquido cambia? No, siempre es el mismo, ¿vale? Si yo lleno un vaso un vaso de tubo, y luego llevo ese volumen a una probeta, y luego a un vaso grande, y luego a un plato, el volumen de ese líquido no cambia. Simplemente que, se adaptará a ese recipiente. En una probeta, imaginaros, así alargada, igual me llega hasta aquí el líquido, ¿no? Tengo todo esto lleno de líquido. Ahora lo llevo a un vaso así, y en el vaso pues me llena esto, pero el volumen que hay es constante. Lo único que cambia es que se adapta al recipiente, porque fluyen. Un sólido yo lo meto y siempre tiene la misma forma, ¿eso lo veis? Luego otra cosa, ¿vibran o se mueven? En los líquidos ya hablamos más que de vibración, de movimiento. Están continuamente unas sobre otras fluyendo y moviéndose, ¿vale? Es como para que lo entendáis un poco, imaginémonos que tengo un tubo largo lleno de bolitas de poliespán muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y yo empiezo a mover el tubo. Las bolas, unas van sobre otras, se tumban, se cambian de posición. Eso es un poco lo que pasa con las partículas de los fluidos. Y por tanto, pues lo que os digo, ¿se puede comprimir un líquido? Sí, pero hace falta hacer una fuerza tremenda. Por tanto, hay veces que podemos decir que no se comprimen. La realidad es que sí, pero ya os digo, si vuelvo al ejemplo de la jeringuilla y yo meto aquí agua, podréis comprobar, si lo tenéis en casa, que podéis llegar a apretar un poco el émbolo de la jeringuilla y llegar a disminuir esto un poquito, pero muy poco. Vale, ¿y qué sucede en los gases? Pues los gases, ya las partículas van cada una a su bola en línea recta a gran velocidad y ocupan todo el volumen del espacio que tienen para ocupar, ¿vale? Van chocando contra las superficies a las que llegan y rebotan y salen en otra dirección. Las fuerzas que las unen son prácticamente nulas, no hay, casi. Siempre hay algo, pero muy poco. Igual puede llegar a haber algo cuando están muy próximas, ¿vale? Se acabó. Les ponía también el ejemplo en clase de que si yo ahora estoy, por ejemplo, en esta habitación. Imaginamos que esta habitación está llena de aire. Yo ahora cojo el aire que hay en esta habitación y, suponiendo que yo pudiese estirar las paredes hasta el tamaño para llegar a Pamplona, que hay unos 22 kilómetros de donde estoy yo ahora,
habría las mismas partículas, pero ocuparían todo el espacio hasta Pamplona. Por tanto, como estamos hablando de un espacio muy grande, es muy probable que yo me ahogaría, porque las partículas que hay ahora se tendrían que repartir en semejante volumen, y para bien que yo pudiese inhalar suficiente oxígeno, pues me ahogaría, ¿vale? Simplemente lo ponía de ejemplo para que entendáis que ocupan todo el volumen del espacio en el que se encuentran. Se mueven mucho más rápido y las fuerzas son prácticamente nulas. Eso hace que un gas, por ejemplo, no tenga forma constante, a diferencia de los otros, ni ocupen un volumen constante si pueden cambiar el espacio que tienen. Claro, estamos hablando de que no están encerradas, ¿vale? Si yo las cierro en una olla a presión, el volumen que van a ocupar es de la olla a presión. Y luego también una cosa que tienen los gases es que se pueden comprimir. Y eso se puede ver muy fácil en el ejemplo de la jeringuilla. Si yo meto un gas, puedo empujar el émbolo. Pero siempre podré empujarlo, pero nunca hasta el final, porque el gas tiene un volumen. Puede ser muy pequeño, pero siempre tiene que ocupar un espacio. Lo sabemos porque el gas es materia y tiene que ocupar un volumen. Por tanto, cuanto más presión hago yo en la jeringuilla, cuanto más, quiero decir, menos volumen le pongo, más presión tengo que ejercer yo con la mano para intentar, ¿no?, empujar todo el aire que hay aquí, suponiendo siempre, ya os digo, que cierro con mi dedo la jeringuilla. Vale, esto serían un poco las características a grandes rasgos de la materia y los estados. Lo tenéis en el libro amplificado un poco, os vienen también los dibujos, os habla de lo de los movimientos. Y os he dicho que está relacionado con la temperatura. ¿Cómo paso de un estado a otro? Y de aquí a aquí. Bueno, pues voy a intentar dibujaros una gráfica que explica el cambio bastante bien. Vale. Vamos a hacer un eje de cartesianas en el que yo voy a representar la temperatura y el tiempo. Ahora mismo me da igual los grados, porque realmente voy a hacer solo un ejemplo básico. Si esta fuera una gráfica, suponiendo que esto es el cero absoluto y que nunca lo conseguimos, voy a dejar aquí un poco de margen. Se suele hacer así unas líneas, ¿vale? Como que no empiezo de cero. Yo tengo aquí una sustancia a una temperatura dada, imaginaros, menos 100 grados, ¿vale? Y voy a coger de ejemplo, como les puse en clase, el agua. Yo sé que a menos 100 grados el agua está congelada, es decir, está en estado sólido. Conforme pasa el tiempo, aumento la temperatura. Y va a llegar un punto, concretamente si estoy en el agua, a los 0 grados Celsius, que son, ya que he puesto Kelvin, a los 273 Kelvin, que todos sabemos que el agua pasa de estado sólido a líquido. Si yo esto lo observara con un cronómetro y un microscopio, vería que yo sigo dando calor con un mechero. Imaginaros que tengo aquí mi mechero, aquí la materia que sea, que está sólido, mi cubito de hielo, y todo el rato le administro el mismo calor, es decir, la temperatura la aumento de manera constante. En el cambio de estado, de repente para de subir la temperatura. Y luego vuelve a subir. Hemos dicho que en toda esta parte yo la materia la tengo sólida. Aquí la voy a tener líquida. Y en este tramo de aquí se está dando el cambio de estado. ¿Por qué de pronto para de subir la temperatura si yo le sigo administrando calor? Pues esto sucede porque en este momento de aquí en realidad es muy breve. O sea, esto sucede en nada. De hecho, nosotros lo podíamos observar con un microscopio, que la placa donde tú ponías la muestra daba calor y de repente tú veías cristales y ¡plas!, y se derretía muy rápido, muy rápido. Pero es cierto que siempre hay un pequeño margen de tiempo en el cual no aumenta la temperatura, y eso es porque todo el calor, toda la energía que se está dando a nuestra materia, que cada vez vibra más el sólido, llega a un punto crítico en el que para dar el cambio de estado absorbe ya esa cantidad de energía y la utiliza para romper las fuerzas que unen los sólidos, que hemos dicho que son muy fuertes.
Y entonces, en ese proceso de absorber esa energía, se produce una especie de parón. Por tanto, hablamos, aquí es donde está el cambio de estado. Se están venciendo las fuerzas de los sólidos para pasar a las de los líquidos. Y de nuevo vuelve a subir de manera constante la temperatura, hasta que nos encontramos a 373 Kelvin, que son 100 grados. A esta temperatura, las partículas del agua comienzan a ebullir y nos vuelve a pasar el mismo proceso. Tenemos aquí el siguiente cambio de estado a gas, y aquí ya tengo el estado gaseoso. Aquí tendremos partículas que están a caballo entre los dos estados. Hasta aquí, ¿hasta dónde voy a poder subir la recta? Pues ya hasta el infinito, porque realmente yo puedo administrar calor. A ver, ya sabemos que en la Tierra puedo administrar hasta X valor, pero bueno, realmente esto podría subir hasta donde queramos. Y siempre la materia ya no va a cambiar de estado gaseoso. Ya os digo, existen otros, si lo cargo y tal, que sería el plasma, pero ya está, gas. Así es como funciona un poco, ¿entendéis? Yo doy calor de manera constante, la temperatura aumenta constantemente, excepto en los cambios de estado que se produce un pequeño parón, porque hay que romper las fuerzas. Y en el gas ya, por lo que os he dicho, cambia muchísimo. Los gases, dentro de los tres estados, yo creo que normalmente es el estado que más os cuesta ver. Lo primero, porque el gas ya de por sí no es tan visual como, por ejemplo, la pared que tengo aquí, ¿no? Que es un sólido. O, por ejemplo, un líquido. Yo los líquidos es como más fácil entender cómo funcionan que el gas. Pero bueno. Sé que estoy yendo bastante rápido, que en clase pues nos podemos parar un poco más, os pregunto más cosas, pero bueno, es solo para que entendáis a grandes rasgos lo que hemos dado en clase, lo tenéis en el libro, es necesario que lo leáis. Y ahora me voy a meter con la parte que más hemos estado, que son las leyes de los gases. Suena como ya muy técnico todo, sé que es la primera vez que dais algo así, pero tenéis de sobra la capacidad para entenderlo bien a estas edades. Por eso también a veces física y química es una asignatura que hay que esperar un poco para empezar a darla, porque ya se requiere cierta madurez de pensamiento. Bueno, las leyes de los gases...